Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero previo antes de comenzar la clase, quiero alabar al Dios de la gloria, al Supremo Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabemos, hermanos. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino al gozo, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, iglesia, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino al gozo. Bendito seas, Padre. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 11, 20 al 22. Vamos a estudiarlo. Por favor, le pido que tenga su Biblia abierta. Esto es un estudio. Pero también su nota de apuntes. Es importante, hermanos, para entender y conocer mejor la clase. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Padre de la gloria, gracias te doy por la oportunidad que me das para poder explicar esta clase. Solo te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poderla desarrollar. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a este tema lo he titulado La fe que derrota la muerte. Sí, es así como lo he titulado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios glorifica, zarpa de este mundo con las banderas completamente izadas y ondeando. Entienda esto. Si alguien debiera morir triunfantemente, es el creyente. Cuando el Espíritu Santo triunfa sobre la carne.
Hermanos, cuando dejamos consciente, felizmente, atrás el mundo por el cielo. Cuando hay expectativa, nosotros vamos a llegar a una expectativa y gloria en nuestros ojos mientras llegamos a la presencia del Señor. Nuestra muerte agrada a Dios. Cuando estudio el Salmo 116:15 de la Nueva Versión Internacional, o lea de la Reina Valera, dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de los fieles. Ahora, es un momento para poder entender mejor, porque ahora voy a hablar de 4 patriarcas, de estos que se acaban de mencionar. Así que, hermanos, necesito que usted tome nota. Cuando hemos leído el capítulo 11, versículos 20 al 22, nos ilustra el poder de la fe para enfrentar la muerte. No siempre vivieron con fidelidad, confiaron en Dios con imperfección, como nosotros. Los hombres de estos 3 hombres aparecen frecuentemente y favorablemente en las Escrituras. Y estamos inclinados a pensar en ellos como un modelo de vida, de fe, en algunos aspectos. Lo fueron. José sobresale especialmente aunque sus hermanos lo odiaron. Lo vendieron como esclavo. Confió y obedeció a Dios en medio de muchas tentaciones y dificultades, mientras estaba completamente separado de su familia en una tierra extraña y pagana. Sin embargo, el énfasis de este pasaje está en la fe de Isaac, de Jacob y de José. Vamos a mirar cada uno de estos 3 personajes bíblicos para poder entender esta clase. Porque tanto Isaac, Jacob y José en los finales días de su vida, cada uno de ellos enfrentó la muerte con una fe plena, confiada. Por ello están en la galería de héroes del libro de los Hebreos. A muchos creyentes les parece difícil esperar enfrentar la muerte. Estoy hablando de creyentes. Sin embargo, el cristiano que caminó en su mayor parte con Dios, en fidelidad, suele encontrar que las últimas horas de su vida son las más dulces. Cualquiera que haya sido los altibajos en la vida de Isaac, de Jacob y de José, se fueron disfrutando la luz de la fe verdadera. La fe de estos 3 hombres al morir fue significativamente. ¿Por qué? Porque Abraham murió sin ver el cumplimiento de las promesas divinas. Las pasaron a sus hijos por la fe. Habían recibido las promesas de la fe. Habían recibido estas promesas y las pasaron por fe. Dios había prometido 3 cosas en su pacto con Abraham. Y vea y escriba cuáles eran los pactos. El primer pacto que hubo fue la posesión de la tierra de Canaán. Observe, ellos nunca lo pudieron obtener. Luego, número 2, la creación de una nación grande de sus descendientes. Esto
tampoco lo vieron. El tercer punto, la bendición del mundo por medio de esos descendientes, tampoco lo vieron. Hermanos, pero Abraham nunca vio ocurrir ninguna de esas tres cosas. Nunca lo vio. Murió en fe diciendo, Isaac, verás el inicio de esas promesas. Pero Isaac también murió en fe diciendo lo mismo a Jacob. Y así también Jacob se lo dijo a José. Vea el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Ahora, es válido para los cuatro que he mencionado. Cuando veo el libro de Hebreos 11, 13, nos dice, conforme a la fe murieron todos sin recibir lo prometido, sino mirando de lejos. Oiga bien, mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Ahora, sin embargo, tenían tanta confianza en la palabra que pasaron estas promesas en herencias a sus hijos. Esta promesa que no lo vieron, lo pasaron a sus hijos. Creían en lo que nunca habían visto, pero lo creían. Esta es la seguridad de la fe que no tenían herencia que dejar, sino las promesas de Dios. Ellos nunca, hermanos, duraron el cumplimiento de esas promesas. No murieron desesperados ni con sueños por cumplirlo, no, sino en la paz perfecta de las promesas aún no cumplidas, confiados en que eran promesas divinas. Sabían por fe que Dios cumplía todas las promesas, porque sabían que era un Dios que cumplía los pactos y un Dios de verdad. Porque sabían, hermanos, ellos murieron diciendo, llegarán en el tiempo de Dios. Oiga bien, llegarán en el tiempo de Dios. Llegará su cumplimiento. Murieron retando a la muerte, diciendo que aunque murieron, Dios les había prometido que no podían morir. Este tipo de fe, hermanos, es magnífico. Es esta clase que Dios honra. No lo vieron, pero lo creyeron. La fe siempre ha sido el camino, nunca las obras. Esto manténganlo en pie. Sin una sola excepción, todo hombre de Dios ha sido un hombre de fe. Y le voy a mencionar que ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob y ni José se salvaron por las obras. Ellos no se salvaron por las obras. Todos ellos se salvaron por la fe. Sin fe, recuerde esto, sin fe siempre ha sido imposible agradar a Dios, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 11, 6. Ahora vamos a comenzar a ver a cada uno de ellos. ¿Cuál era realmente la fe de Isaac? Vea su Biblia, Hebreos 11:20, y dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a esas cosas venideras. Tal como el padre de Isaac le pasó bendición de esas promesas de Dios, así lo hizo con sus hijos por la fe. Tenía la certeza absoluta de que si ocurrían,
va a ocurrir en cualquier momento. Las promesas eran la herencia que los patriarcas valoraron tanto como la mayoría de las personas valoran posesiones, valoran materiales. Hay unos que valoran la fama, otro el poder. Como quiera que sea, Isaac vivió más que el resto de los patriarcas. Esto es un punto importante. Murió más viejo que los otros patriarcas. Ahora, entendamos esto. Jacob y José tienen cada uno alrededor de 12 capítulos. Cuando usted va en su Biblia, va a ver unas historias largas de Jacob, unas historias grandes de Abraham, unas historias grandes de José. Pero sin embargo, de Isaac solamente escribieron 2 capítulos y medio. Usted lo puede ver en el capítulo 20, obviamente, de Génesis, el 26 y la mitad del capítulo 25. Fácilmente Isaac fue, y entienda esto, menos espectacular y el más común de los 4. Observe, él es más común de los 4. Fue menos dinámico y más tranquilo y pasivo. En general, probablemente tuvo la fe más débil. Sabemos más de los errores que cometió que sus éxitos. Ahora, debido a esta hambruna que hubo en ese tiempo, Isaac trasladó a su familia a Gerar. Mientras estaba ahí en Gerar, Dios lo llamó en una visión notable y alentadora. Veamos qué nos dice Génesis 26, versículos 3 y 4. Dice, habitó como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Mire qué importante. Jehová diciendo, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Observe y vaya viendo. En otras palabras, Dios le pasó directamente las promesas que le hizo a Abraham, se lo está pasando esas promesas a Isaac. Es importante. Si él hubiera entendido lo que era esto, estas promesas, solamente con estas promesas deberían haber evitado que Isaac se preocupara y temiera. Porque Dios no podría haberlas cumplido si Isaac no estuviera protegido. No solo eso, hermanos, el Señor le dijo específicamente, estaré contigo y te bendeciré. Qué linda promesa le está dando. Sin embargo, la primera señal de peligro posible, Isaac demostró su falta de fe. Cuando los hombres de Gerar le preguntaron por Rebeca, dijo que era su hermana. No dijo que era su esposa. ¿Por qué? Por miedo a los filisteos que le mataran y quedarse con ella, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 7. Por supuesto, hermanos, con ello no hacía otra cosa que seguir los pasos que hizo su padre. Porque Abraham mintió 2 veces sobre Sara.
Sobre la misma manera, usted lo puede ver en el Génesis capítulo 21, versículo 13. Rebeca era hermosa y los filisteos bien podían haber hecho a Isaac lo que él temía. Pero en vez de cambiar, en vez de confiar en el Señor para que lo protegiera, mintió. No solo eso, hermanos, que mintió, sino que parece haberse preocupado por él mismo que por Rebeca. Ahora, Dios le reveló al rey Abimelech la relación verdadera entre Rebeca e Isaac. Y el rey los puso a ambos bajo protección. Abimelech, un filisteo pagano, estaba más preocupado con la ética del asunto de Isaac. Un hombre a quien Dios había escogido reprendió fuertemente a Isaac, diciéndole, ¿por qué has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguien del pueblo con tu mujer y te hubieras traído sobre nosotros el pecado. Vea el capítulo 12-13. La gracia de Dios prevaleció, aunque fuera por medio de un incrédulo, sin ayuda o provisión de Isaac. El Señor continuó bendiciendo a Isaac, quien se hizo rico. Entienda bien esta parte. La envidia de los filisteos lo llevó a cegar o llenar los pozos en que él abría y terminó marchándose de esa tierra. Porque parece haber sido lo que el Señor quería todo el tiempo. En este punto Isaac reconoció la mano de Dios en el asunto. El Señor, y esto es palabra de Dios, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 26, versículo 22. Aún así, esta declaración demuestra poca fe, porque parece estar diciendo, ya es hora. Entonces se trasladó a Berseba. Entienda bien esta palabra. Entró a Berseba, que realmente Berseba era una parte de la tierra prometida. Y quizás el Señor dijo, ya es hora. Tuvo que hacer que Isaac regresara a la tierra por la puerta trasera. Así, y casi por la fuerza, una vez más el Señor volvió a hablar a Isaac y le repitió las promesas del pacto, e Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Vea Génesis capítulo 26, versículos 24 y 25. Por su obra soberana, Dios llevó de vuelta a casa al hijo pródigo. Hermanos, es así que funciona la gracia. Isaac fue cobarde y espiritualmente débil en repetidas ocasiones, pero ya había creído en Dios y estaba establecido en el rollo de los fieles. Siguió el ejemplo de su padre en algunas cosas buenas y en unas cosas malas. Como Abraham confió en Dios, le daría un hijo. Rebeca era estéril, como Sara, e Isaac oró con seriedad por un hijo. El Señor oyó la oración y ella quedó embarazada, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 21. Básicamente, hermanos, Isaac era materialista. Vivía principalmente por vista.
Él vivía por vista y por gusto. Tenía preferencias por Esaú. ¿Por qué? Porque posiblemente era un cazador y le daba a su padre buenas comidas. Aún siendo Isaac ya viejo, estando a punto de morir, le dijo a Esaú que fuera a cazar y le hiciera un guisado para comerlo, antes de que diera la bendición por ser el mayor, de acuerdo a Génesis capítulo 27, 7. Estaba pensando más en su estómago que en la promesa de Dios. Debía saber, porque Rebeca, que Dios prefería que fuera Jacob quien recibiera la herencia y no Esaú, de acuerdo a Génesis 25, 23. Y debía haber sabido por sus dos hijos que Saúl le había vendido a Jacob los derechos de la progenitura. Sin embargo, estaba determinado a bendecir a Esaú. La historia no habla bien de Isaac, ni de Jacob, ni de Esaú. Isaac insistió en dar la bendición al hijo que sabía no era el elegido de Dios. Esaú, el cual había despreciado y vendido la progenitura, pensaba que podía comprarlo de vuelta con la misma facilidad que lo vendió. Y Jacob, investigado por su madre, intentó asegurar la bendición con un engaño. En vez de hacerlo por la fe, lo hizo con el engaño. Toda la familia actuó en una forma vergonzosa. Padre e hijo intentaron hacer lo incorrecto de manera incorrecta. Y la madre e hijo intentaron hacer lo correcto en una forma incorrecta. Cuando la irreversibilidad de la bendición se hizo obvia, Isaac comenzó a evidenciar su fe. Hermanos, mire usted esto. Si Jonás fue un profeta reacio, Isaac fue un patriarca reacio. Solo consintió cuando se dio cuenta de que la bendición iba a ser para el hombre de Dios, sin importar el resto. Finalmente dijo así, caminó con el Señor. Dios tuvo que encerrarlo en una esquina para que él creyera, pero lo hizo cuando enfrentaba la muerte. Bendijo a Jacob con que su padre ni él poseyeron, y que Jacob y sus hijos poseerían. Isaac bendijo a Jacob en fe, sabiendo que Dios cumpliría sus promesas en su manera y en su tiempo. Eso en cuanto se habla de este patriarca. Ahora vamos a ver del otro patriarca. La fe, ¿cómo era la fe de Jacob? Veamos el próximo versículo, 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a explicarlo. La vida de Jacob fue como la de un padre en muchos sentidos. Fue muchos altibajos espirituales. A veces, hermanos, a veces caminaba por fe, a veces tropezaba con la vista. Tuvo periodos de gran fe y periodos de gran miedo y ansiedad. En ocasiones
Negoció con Dios, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 28, versículos 20 y 21. Y en ocasiones reconoció con prontitud la bendición divina, como usted lo puede ver en Génesis capítulo 31, 5. Alabó a Dios con reverencia cuando tuvo un sueño de la escalera celestial. Cuando se vea Génesis 28, 16 y 17, y una oportunidad, estaba tan dispuesto a recibir la bendición divina que peleó con él toda la noche. Génesis 32, 24 al 26. Ahora, Jacob, a diferencia de su padre, no intentó evadir el plan de Dios para sus herederos. Claro que no. Hermanos, José, aunque era el más joven de los hermanos, excepto de que Benjamín, fue el elegido para recibir la bendición, tal como Jacob había sido elegido sobre Saúl. Aquí, aunque él era más joven, de hecho José recibió una bendición doble, porque a sus dos hijos, Efraín y Manasés, los bendijo Isaac. Aunque de nuevo, el menor recibió la bendición del mayor. Vea Génesis capítulo 48, 19. En consecuencia, en lugar de tener solo una tribu descendiente de José, como así ocurrió con los demás hermanos descendientes, él tuvo dos tribus, generalmente conocidos como medias tribus. Cuando José estaba muriendo, bendijo a su hijo a través de sus dos nietos. Mire, yo para ese entonces ya tenía nietos. Observe lo que dice Génesis 48, 21 y 22. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y volverá a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Una vez más, lo que nunca se había poseído se heredó por fe. Recuerde que ninguno de ellos obtuvo las promesas que se habían dado. Jacob murió como un hombre de fe. Veamos el tercero. La fe, ¿cómo era la fe de José? Veamos el 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. José pasó toda su vida adulta en Egipto. Aunque fue heredero de cuartas generaciones de la promesa, nunca pudo afirmar haber pasado por la tierra. Nunca pasó por esta tierra prometida. Mucho menos haberla heredado. Debían haber pasado 200 años, hermanos, desde que Dios hizo el pacto inicial con Abraham. 200 años de promesa y el cumplimiento no estaba a la vista. De hecho, para el tiempo de la muerte de José, ninguno de los descendientes de Abraham, es decir, de sus descendientes de la promesa, vivía en la tierra prometida. Por causa de la hambruna, José había llevado a su padre y a sus hermanos a Egipto. A Jacob lo llevaron de vuelta a Canaán
cuando murió. Y José quedaría satisfecho si tan solo ahí enterraran sus huesos. Si él no podía heredar la tierra, que por lo menos la tierra heredara los huesos de José. Solo, hermanos, hasta el libro de Éxodo pudieron llevar los huesos de José a Canaán en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Pero su corazón y su esperanza siempre estuvieron ahí. Tuvo que mirar hacia el futuro para ver la promesa. Pero vio con claridad y confianza: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os haré subir de la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 50, 24. Mientras hacía que sus hermanos le juraran llevar sus huesos de vuelta a Canaán. Aseguró las palabras aseguradoras de fe: Dios ciertamente os visitará. Génesis 50, 25. Ahora, estos tres hombres creyeron en Dios cuando enfrentaron la muerte. La muerte, hermanos, es la prueba. Su fe flaquea en ocasiones, como usted y yo, pero fue fuerte y confiado en la muerte. Hermanos, la muerte es la prueba de fuego de la fe. La fe de un moribundo es creíble, porque no hay mentira que pueda pasar por esa prueba. Concluyo. El cristiano que teme la muerte, oiga usted bien, tiene la debilidad seria en su fe. Porque morir en Cristo es lo más que uno puede tener: llegar a la presencia de Dios. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para quienes creen, hermanos, dice Pablo en 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en la victoria. Sigamos adelante. Sigamos. El tiempo se acorta y pronto veremos al Señor de señores, al Rey de reyes. Hermanos, recíbalo, abrácelo. Él es fiel y es verdadero. Bendiciones, hermanos.